ahora. Atención con esto, ocurrió hace instantes nada más. Jorge Valdivia, el mago, abandona la cárcel de Rancagua. Rodrigo Siderakis ha estado ahí durante la jornada. Nos comenta de esta situación, toda vez que se produce el cambio de las cautelares en contra del exfutbolista que está enfrentando un proceso por violación. Vamos a escuchar un poco el ambiente y vamos con Rodrigo Siderakis a continuación. Jorge, ¿cómo te sientes? Jorge, ¿cómo estás? ¿Dónde vas a cumplir tu arresto domiciliario? Jorge, ¿algunas palabras? ¿Vas a seguir trabajando, Jorge? Jorge, ¿dónde vas a cumplir tu arresto domiciliario? Dale. Claudio, ¿cómo te sientes? Muy buena profesional usted. Chao, Paulita. Bueno, ahí está naturalmente el ambiente. Es bastante obvio que no hubo declaraciones aparte ni de él, ni de su hermano, ni tampoco de Paula Vial, la abogada defensora. Rodrigo Siderakis, cuéntanos. Entiendo que Paula Vial sí dio una declaración. Rodrigo, estamos contigo. Sí. ¿Cómo estás, Iván? Así es, a las 18:30 salió desde la cárcel de Rancagua Jorge Valdivia, lo vino a buscar precisamente su abogado Paula Vial y también su hermano Claudio Valdivia, quienes llegaron en la misma camioneta que han venido en reiteradas oportunidades durante estas 2 semanas, luego que la primera sala de la Corte de Apelaciones decidiera revocar la prisión preventiva por una medida cautelar que es básicamente el arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y la prohibición de acercarse a la víctima. Así es, llegaron en la camioneta a las 18:30 horas. Paula Vial se bajó del vehículo, gentilmente habló en algunos instantes con nosotros, simplemente dijo que ella no sabe por qué razón existen estas acusaciones en contra de Valdivia. Recordemos que hay una que ya se hizo pública y hay otra que está investigando el Ministerio Público, donde ella dice que ya manejan algunos antecedentes. Posterior a esa declaración sale Jorge Valdivia desde el interior de la cárcel con una mochila, si yo no me equivoco y tú lo ves de mejor forma también, Iván, con la misma polera que él llegó al tribunal cuando se fue con prisión preventiva. Exactamente, salió del lugar, se subió a la camioneta, como ustedes veían en las imágenes, sin emitir ningún tipo de declaración. Una polera que dice déjà vu, que es la misma imagen que nosotros vimos cuando venía esposado al Tribunal de Garantías cuando fue trasladado hasta aquí, hasta la cárcel de Rancagua. Hizo escuetas declaraciones Paula Vial, pero de alguna manera que son reveladoras, ¿no? Ella dice que ya tienen algunos antecedentes de la segunda denuncia, señala tajantemente que no sabe por qué existen estas acusaciones en contra de él, que ya son 2 acusaciones, y de alguna manera que van a seguir estudiando los hechos. Incluso otra cosa que llamó la atención, llegaron adherentes de Jorge Valdivia aquí a aplaudirlo, incluso cuando él salió de este recinto donde él no quiso responder ninguna pregunta ante la consulta dónde va a cumplir esta medida cautelar, tampoco señaló nada, se ha especulado que podría ser incluso su propio domicilio, pero en lo concreto él ha salido después de casi 2 semanas en el penal de Rancagua, lo que no significa, y muchas personas iban preguntan, ¿no?, si él es declarado de alguna manera inocente. Eso no es así, se está desarrollando una investigación que va a seguir, por supuesto, y simplemente él va a cumplir con esta medida cautelar de arresto domiciliario solo nocturno en su casa. Cuando hablamos de arraigo nacional es que no puede salir del país y de alguna manera también esta prohibición de acercarse a la víctima ni tampoco comunicarse con ella. Es lo que se ha vivido aquí con mucha expectación periodística a la salida de la cárcel de Rancagua, el cumplimiento de una nueva medida cautelar de Jorge Valdivia. Sí, evidentemente hay un cambio en el criterio a propósito de aquello y las explicaciones que da la propia Corte que revisa esta solicitud de cambio de las medidas cautelares que lo deja, recordemos, con arresto domiciliario eso nocturno. Eso quiere decir que él puede fijar un domicilio y tiene que ir a dormir al domicilio que fije, puede transitar libremente durante la jornada del día y arraigo nacional. Pero hay una serie de criterios que da la propia Corte, que son argumentos muy, si tú quieres, favorables a la defensa. Me parece que allí Paula Vial ha logrado establecer puntos que son bien interesantes. Dice,
muy brevemente, sobre esta querellante particular, dice el fallo de la Corte de Apelaciones, dice los elementos de juicio entregados en la audiencia por parte del Ministerio Público, de la Fiscalía, y la querellante, esto lo dice la Corte, comillas, no permiten en el actual estado de la investigación configurar de manera unívoca y verosímil el presupuesto material del artículo 140 del Código Procesal Penal, que dice relación con el riesgo para la víctima. Eso es básicamente uno de los argumentos. Pero hay otro argumento. Dice que sobre la denuncia en lo particular, y esto es interesante desde el punto de vista de la defensa, ojo con aquello, que la resolución se circunscribe a una serie de elementos de convicción. Dice, no necesariamente permiten establecer de manera directa la hipótesis de privación de sentido o que se aproveche de la incapacidad de la víctima de oponerse que exige el artículo 361, lo dice el texto penal. Y además dice, toda vez que existen testimonios, ya que hay los testimonios, los WhatsApp que se han ido incorporando, que no necesariamente permiten arribar a esa única conclusión, la de la intemperancia, la falta de voluntad de la víctima. Toda vez dice que en el caso propuesto se requiere no solo acreditar el estado de intemperancia alcohólica, sino que además la pérdida de autonomía de la ofendida, lo que, y esto lo dice la Corte, precisamente parece contradictorio por otros testimonios citados por la defensa. Es decir, la Corte no solo estima que la cautelar de la prisión preventiva es muy alta para el estado de la prueba, sino que pone incluso en duda algunos de los elementos presentados por el Ministerio Público para la acusación. Me parece que desde el punto de vista de la defensa de Jorge Valdivia, aquí hay un cambio que no es solo las condiciones materiales de su reclusión, sino que también un cambio de la mirada que la Corte tiene sobre este caso. Rodrigo. Claro, así es. Y eso se manifiesta de alguna manera de la actitud en que llegó Paula Vial, ¿no? Llegó, dice que estaba muy satisfecha de la resolución, de alguna manera, se manifestó bastante tranquila e incluso ella dijo de una manera bastante tranquila que ellos tenían ya antecedentes del otro caso y que de alguna manera interpretamos nosotros que podría configurarse algo muy parecido a lo que tú nos contabas recién, la resolución básicamente de la Corte de Apelaciones. Por lo pronto también pueden volver a apelar a esta resolución y eventualmente en un futuro podría volver al centro penitenciario a seguir cumpliendo una medida cautelar de prisión preventiva, pero a la luz de los hechos eso parece ser un poquito más difícil, ¿no? Detrás esta resolución que tomó la primera sala de la Corte de Apelaciones. Es lo que podemos contarte desde aquí, desde el tribunal, donde ya prácticamente se ha ido toda la gente, pero mucha gente vino a esperar la salida de Jorge Valdivia en conjunto con su abogada y también con su hermano. Bien, Rodrigo, muchas gracias. Buenas tardes. Nos vemos.